Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Ahora sí vamos a continuar con lo que es el repaso bimestral con el tema 6, conteo de números 1. Sí, vamos a empezar con este problema donde nos dice, ¿no? La suma del cuarto y noveno término de una progresión aritmética creciente es 180. Calcula el vigésimo término si la relación entre el onceavo y el decimoctavo término es 9 sobre 13. ¿Sí? Como la progresión aritmética es creciente, eso quiere decir que la razón es positiva, ¿sí? Ahora me pide el vigésimo término. Ese es el término A20, ¿no es cierto? Me dice si la relación entre el onceavo término, que es A11, A sub 11, y el décimo octavo, que es A sub 18, esa relación entre el onceavo y el décimo octavo es 9 entre 13, ¿sí? Fíjense bien cómo vamos a resolverlo. Tal vez recordarán que hicimos un ejercicio donde involucraba a los términos A1, A2, A3, A4. Eso debe estar en su cuaderno. Hasta el A8, si no me equivoco. Y hablaba acerca de el quinto término, que era, habíamos puesto que era igual a A1 más cuántas veces la razón, más 4 veces la razón y todo eso. Sí, vamos a utilizar lo mismo aquí. Está bien, fíjense bien cómo lo vamos a realizar este problema. Sí, si me está diciendo el cuarto término y el noveno, vamos a hacerlo rápidamente, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Vamos a decir que el cuarto término va a ser igual a sub 1 más 3 veces la razón, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene eso? De esto. A1, A2, A3, acá tengo mi progresión, ¿no es cierto? A5 y así. De A1 a A2, R. Hasta A3, R y R, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que de A1 a A4, ¿cuántas veces? Más 3R. Por eso lo he colocado directamente más 3R. ¿Sí? Entonces, noveno término, va a suceder lo mismo. Será A sub 1 más 8R. Ahora, todo lo vamos a hacer a partir de A sub 1, ¿de acuerdo? Todo es a partir de allí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, podemos sumarlos. Vamos a sumarlos, ¿sí? Y la condición aquí es que si al momento de que nosotros lo sumemos, o sea, vamos a poner acá signo de suma, rápidamente le ponemos suma, al momento de sumar me dice que la condición de que el cuarto término y el noveno término, su suma es 180, ¿sí? Así, esa es la condición. Entonces sumando, por eso lo he colocado así, es 180 y eso es igual a 2 veces A1, ¿no es cierto? A1 más A1, 2 veces A1 y 3R más 8R, 11R, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces a esta ecuación vamos a llamarle alfa. Vamos a usarlo en un posterior momento. Ahora, para el siguiente, me dice que A sub 11, ¿no es cierto? El onceavo, ¿no es cierto? Debería ser décimo primero, pero es, bueno, ahí le han puesto onceavo, así que no hay problema. El término A sub 11 también lo vamos a identificar. Será A1 más 10R, ¿no es cierto? Y me dice el décimo octavo, ese sí es el 18, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a escribir con su equivalente. Su equivalente es A1 más 17R, ¿no es cierto? Pero esta vez no se va a sumar. ¿Por qué? Me está diciendo la relación. ¿Qué es la relación? Es una división, ¿de acuerdo? Estrictamente en ese orden, tal como dice. Dice que la relación entre estos dos números es como 9 es a 13, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, nosotros simplemente reemplazamos. En vez de colocar A sub 11, ¿qué colocamos? A sub 1 más 10R. Y abajo vamos a colocar A sub 1 más 17R. Eso es igual a 9 entre 13. ¿Sí? Ahora desarrollamos rápidamente. Vamos a desarrollarlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Desarrollamos, pasa a multiplicar, será 13A1 más 130R. Es igual a 9A1 más 9 por 17. Multiplicando será 153R. ¿Sí? Ahora pasamos a restar. ¿Sí? 9A pasa a restar, será 4A1. Y el 130 pasa a restar, será igual a 23R. ¿Sí? Ahora nos podemos dar cuenta
que hemos formado otra ecuación en la que involucra tanto el A1 como el R. Vamos a llamarle esta ecuación beta. ¿Sí? Ahora, continuamos uniendo estos dos. ¿Sí? Tanto la expresión que aparece aquí, este es alfa, que involucra a la variable A1 y R, y acá tenemos la ecuación beta, que también involucra la variable A1, que es el primer término, y la razón R. ¿Sí? Entonces, pero antes de poder resolverlo, ¿no es cierto? Como podemos identificar aquí hay un 2A1, en cambio acá hay 4A1. Entonces, no va a servir si es que no tienen igualados los coeficientes. En este caso vamos a igualar esto, el 2A1 con el 4A1. ¿Por qué? Porque si queremos igualar el 11R con el 23R, tenemos que multiplicar por un número más elevado. Entonces, no nos conviene así. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Duplicamos. Vamos a duplicar alfa. ¿Sí? Si duplicamos alfa, sería 360 es igual a 4 veces A1 más 11R. ¿Sí? Y del otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir? Perdón, no es 11R, ¿no es cierto? Estamos mal, es 22R. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué podemos decir? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Reemplazando, vamos a decir reemplazando la ecuación beta allí. O sea, la ecuación beta se va a reemplazar aquí. ¿Y qué voy a reemplazar? Justamente este. 4A1, ¿cuánto vale? Según beta, vale 23R. Lo reemplazamos. Será 360 es igual a 23R más 22R. Al momento de sumar sale 45R, que es igual a 360. Y la razón nos sale 8. ¿De acuerdo? Es muy importante, la razón vale 8. Si la razón vale 8, entonces ¿cuánto vale el término primero? El primer término, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿cuánto sale? Si A1 vale 8, perdón, si R vale 8, entonces ¿cuánto vale A1? Haciendo la multiplicación, ¿no es cierto? Haciendo la multiplicación correspondiente será 4 veces A1 es igual a 23 por 8, simplificando, ¿no es cierto? A1 vale 46, ¿sí? A1 vale 46. Bien, si A1 vale 46, me están preguntando hallar ¿qué término era? Ya se me había escapado. Ahí está. Calcula el vigésimo término, ¿no es cierto? Es muy importante saber qué es lo que nos pide. Calcula el vigésimo término. Si hacemos la fórmula, en este caso, vigésimo término será primer término más cantidad de términos menos 1 multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? Primer término, 46. 20 menos 1, 19. La razón, 8. Operamos, a sub 20 será igual a 46 más 152. Y la respuesta será a sub 20 es igual a 198. Eso es lo que me están pidiendo para este ejercicio y entonces podemos marcar. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el siguiente problema. Esta vez nos dice, ¿no? En una progresión aritmética de 37 términos, el término central es 83. Calcule la suma de todos los términos de la progresión. ¿Sí? Obviamente no hemos hecho aún, no hemos trabajado, ¿no?, con la fórmula de la suma para una progresión. Sin embargo, no es imposible de resolver sin la fórmula. ¿Está bien? Claro que con la fórmula sería mucho más sencillo, pero de todas formas vamos a resolverlo aún sin tener la fórmula. ¿Sí? Me dice una progresión aritmética, ¿no? Que es de 37 términos y me dice el término central. Debemos identificar entonces, fíjense bien, que por ejemplo, si yo tengo una progresión aritmética en la que su número de términos, en este caso son 5, ¿no es cierto? Son 5 términos. El último obviamente es el A sub 5. Siempre va a haber un término central, ¿de acuerdo? Siempre cuando el número de términos es impar, siempre va a haber un término central. Este va a ser el A central, ¿de acuerdo? Ahora, ese término central, ¿sí? En forma general, ¿cómo se calcula? Ya no con 5 términos, sino con n términos.
Por ejemplo, si lo queremos intuir de aquí, a ese 5 tendremos que sumarle 1 y lo dividimos entre 2. Así sencillamente se va a resolver, ¿de acuerdo? 5 más 1, 6, entre 2, 3. Entonces quiere decir que el término central es el A sub 3. ¿De acuerdo? Entonces así vamos a hacer para esta progresión que nos dice que es de 37 términos. Si es de 37 términos, ¿cómo calcularíamos? Fíjense bien, que esta vez vamos a incrementarlo. Esta vez vamos a llegar hasta A sub n. ¿De acuerdo? Si n es impar, la fórmula para hallar, ¿no es cierto?, el término del lugar central, o sea, este A sub x, y tal que x es el centro, ¿cómo se calcula el x? El x se va a calcular sumando esa n más 1 y entre 2. ¿De acuerdo? Para nuestro caso, ¿cuánto vale n? N vale 37. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene 37 términos, quiere decir que x, la posición x, será 37 más 1 entre 2, que es la 19. ¿De acuerdo? El término central, vamos a colocarlo aquí, ax, ¿no es cierto? Siendo x el centro, x va a ser igual a n más 1 entre 2, eso será igual a, en este caso, ¿no?, 37 más 1 entre 2, y eso nos sale 19, ¿de acuerdo? A sub 19 es el término central, ¿de acuerdo? Ya está. Término central es A sub n. Perdón, A sub 19, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Fíjense bien, nuestra progresión aritmética va a empezar entonces con A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así, A sub 4, ¿de acuerdo? Va a pasar por el A sub 19, que es el centro, y va a continuar, ¿no es cierto?, hasta llegar a, en este caso los últimos, A sub 35, A sub 36 y A sub 37, ¿de acuerdo? De allí está todo muy bien, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es reescribir. Vamos a reescribir. Vamos a reescribirlo. ¿De acuerdo a qué? A ver, si nos acordamos, vamos a reescribirlo todo en función de A1. O sea, A2 se convierte en A1 más R, ¿no es cierto? A3 se convierte en A1 más 2R. Y así, ¿sí? Obviamente, A sub 19, ¿a quién va a ser igual? A A1 más 18R. ¿Sí? Y así, los últimos serán A1 más 30 más 34R, ¿no es cierto? A1 más 35R, eso le corresponde a A sub 36, y a A sub 37 le corresponde, obviamente, A sub 1 más 36R, ¿sí? Ahora, vamos a colocarlo, estos términos, en una suma, ¿sí? Vamos a sumarlos en términos equidistantes y vamos a darnos cuenta de algo. Si sumo A1 con el A37, que ya lo identifiqué que es esto, ¿sí? Si sumo todo esto, ¿cuánto nos va a salir? 2 veces A1 más 36R, ¿de acuerdo? Si yo sumo A1 más R con A1 más 35R, ¿qué nos va a salir? Otra vez 2A1 más 36R. Ahora, para comprobarlo, otra vez, sumo él y esta vez con él, saldrá 2 veces A1 más 36R. ¿Por qué está saliendo así? Porque esa es una propiedad de la progresión. Como aumenta de R en R, tiene una razón R, entonces las sumas equidistantes, de los términos equidistantes, o sea que están a la misma distancia que el centro, suman lo mismo. Va a sumar 2A más 1, perdón, 2A1 más 36R, 2A1 más 36R y así. ¿De acuerdo? Es una propiedad. Entonces, vamos a operar de acuerdo a ese criterio. Obviamente, ¿quién no se va a sumar? ¿Quién se va a quedar solo? El centro, ¿no es cierto? O sea, el centro se va a quedar solo. ¿De acuerdo? Va a llegar un momento en que A1 más 18R se va a quedar solo. ¿De acuerdo? No se va a sumar con nadie. Entonces vamos a sumar de esa forma. Colocamos, sumamos. Fíjense bien cómo vamos a sumar. Sumamos. ¿Sí? ¿Sumamos quiénes? A1 más A37. A2 más
A36, ¿sí? Vamos a sumar A3 más A35 y así, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a sumar hasta el A18 más el A20. ¿Por qué? Porque el A19 se queda solito, ¿sí? El A19 no se suma con nadie, ¿de acuerdo? Ahora, como me está pidiendo toda esa suma, o sea, de todos los términos, ¿no es cierto? Del 1 hasta el 37, aquí ya están involucrados, involucrados todos, ¿de acuerdo? Ya están involucrados todos los términos, que es lo que me preguntan. Entonces, toda esa suma, vamos a decir de esta forma. Toda esa suma va a ser S, es mi suma pedida, ¿sí? Vamos a ver aquí es igual, ¿de acuerdo? A ver, habíamos dicho que A1 más A37, ¿cuánto salía? 2 veces A1 más 36R, ¿de acuerdo? El otro también salía 2A1 más 36R, y así. 2A1 más 36R, y así 2A1 más 36R. Obviamente A19 aquí es igual, A1 más 18R, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Debemos darnos cuenta que, ¿qué cosa es esto? Esto es el doble de A1 más 18R, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede para los demás. A1 más 18R. Dos veces A1 más 18R. Y así, ¿sí? Obviamente dos veces A1 más 18R. Ahora, ¿qué pasa con él? No, pues él no cambia, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, pero lo que podemos darnos cuenta es que se repite ese término. 2A1 más 18R más 18R más 18R más 18R más 18R. ¿Sí? Con la excepción que aquí no tiene 2, ¿no es cierto? Tengan cuidado. Y hay un dato que no hemos usado aún, que dice que ese término central es 83. ¿Sí? Si volvemos a repasar, aquí nos podemos dar cuenta que el término central es 83. El término central, ¿quién era? Era A19, es 83. ¿Sí? Ahora, ese A19, ¿qué cosa es? Es el mismo A1 más 18R. ¿De acuerdo? O sea que dice que cada vez que yo vea esto, en realidad ¿cuánto vale? 83. ¿De acuerdo? Entonces esto sería igual a 2 por 83. No lo vamos a multiplicar. 2 por 83. 2 por 83. Y así hasta el último. ¿No es cierto? 2,83. ¿Sí? Y obviamente él es solamente 83. ¿Sí? Ahora para sumarlo, ¿no? Solamente basta con factorizar. Hay que ver que cuántas parejas se han formado primero, ¿no es cierto? ¿Cuántas parejas se formaron? ¿Cuántas parejas hay acá? Si empezamos con A1 una pareja, A2 dos parejas, A3 tres parejas. Si llegamos hasta la 18, ¿cuántas parejas son? 18 parejas o 18 pares. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que acá hay 18 veces, de este lado hay 18 veces este mismo factor. ¿Sí? Por lo tanto será 2 por 18 y como acá hay uno más, más 1. ¿De acuerdo? Fíjense bien, será entonces 2 por 18 más 1 multiplicado por 83, que es el factor común de todos. ¿De acuerdo? Multiplicando y sumando sale 37 multiplicado por 83. Y nuestra suma pedida es el resultado de esa multiplicación, que sale 3071. ¿De acuerdo? Lo hemos desarrollado sin la fórmula, ¿sí? De esta forma, de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, este problema menciona, ¿no? ¿En qué sistema de numeración los numerales 4, 7, 9, 6, 9, 8 y 9, 0, 7 están en progresión aritmética? ¿En qué base, no es cierto? ¿En qué sistema de numeración? Eso me está haciendo suponer que la base no es decimal, como pudiéramos pensar, ¿no es cierto? Sino que es una base n, ¿sí? Está en base n, 6, 9, 8 y 9, 0, 7 están en base n, ¿de acuerdo? Quiere decir que hay una razón, ¿de acuerdo? Que es igual. Para efectos prácticos vamos a desarrollarlos de esta forma. Quiero que visualicen bien este paso. Ya lo habíamos hecho creo que en otros ejercicios, pero lo vamos a hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Esa R va a ser igual a 698 en base n menos 479 en base n, ¿sí? Pero también se puede calcular a partir de estos dos.
R va a ser igual a, fíjense bien, R va a ser igual a 907 en base n menos 698 en base n. ¿De acuerdo? ¿Para qué hago eso? Para hacer la siguiente igualdad. O sea, 698 en base n va a ser igual a... perdón, discúlpeme. Colocamos primero, la primera es... Colocamos esta expresión, fíjense bien. Para que no nos mareemos, vamos a quedar en algo. Vamos a decir que R es igual a R. Ojo, este es un paso previo para que podamos resolver más rápido los problemas. 698 en base n menos 479 en base n va a ser igual a... Eso hemos puesto el n, perdón, el R que vale todo esto, ¿de acuerdo? Por lo que ya hemos visto aquí, ¿sí? Y del otro lado ponemos R, que es esto. Y vamos a colocarlo así. 907 en base n. 907 en base n menos 698 en base n. ¿De acuerdo? Este menos 698 vamos a pasar a sumar. Así que nos va a dar el doble de 698 en base n. Va a ser igual a 907 en base n más 479 en base n. Ahora quiero que se fijen bien en la estructura. Vamos a decir de ahora en adelante que el doble del que está en medio es igual a la suma de los que están a sus costados, ¿de acuerdo? De nuevo, el doble del que está al medio es igual a la suma de los que están a sus costados. Entonces, vamos a hacerlo esto rapidísimo, pero antes de poder operar, ¿sí? Vamos a hacer la descomposición polinómica, no vayamos a olvidar. Descomposición polinómica, descomposición polinómica. Rápidamente esto es 4n al cuadrado más 7n más 9. Le sigue 6n al cuadrado más 9n más 8. Y por último, 9n al cuadrado más 7. Aplicando lo que hemos visto aquí, ¿sí? Vamos a decir el doble, ¿sí? Fíjense bien, el doble del que está al medio. ¿Quién está al medio? 6n al cuadrado más 9n más 8. Eso es igual a la suma de los que están a los costados, la suma de él y él, ¿sí? 4n cuadrado más 7n más 9 más 9n cuadrado más 7, ¿sí? Operamos aquí 12n cuadrado más 18n más 16, ¿no es cierto? Colócalo bien. Más 16 es igual a 4n cuadrado más 9n cuadrado, 13n cuadrado, más 7n más 16, ¿sí? En este caso el 16 y el 16 podemos ver que se van, ¿no es cierto? 16 con 16 se van. ¿Qué nos está quedando? El 12n cuadrado pasa a restar y el menos 18n, perdón, el 18n también se va a restar, quedándonos con 0, ¿de acuerdo? Queda n cuadrado menos 11n. Aplicando factorización, n por n menos 11, esto ya lo hemos hecho varias veces. De aquí me sale que n vale 0 o n menos 11 es 0. Así que n tendría que valer 11. N no puede ser 0 porque es una base, ¿no es cierto? Entonces no puede ser 0. ¿Sí? Nos quedamos con n, que está escrito en base, 11. Y ese viene a ser la respuesta. ¿En qué sistema de numeración? Sistema de numeración en base 11. O un decimal, ¿de acuerdo? Ya está. Eso viene a ser nuestra respuesta. Muy bien. Bien. Continuamos. Los números n más 6, n más m más 6, p más m más 8 y p más 12 forman en ese orden una progresión aritmética. Determina el valor de m menos n más p. ¿De acuerdo? Fíjense bien cómo vamos a desarrollarlo. En este caso no es tan sencillo como pareciese tal vez, pero tampoco no es tan difícil. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar lo que ya hemos visto en el problema anterior. ¿Sí? Vamos a escribirlo, ¿de acuerdo? Para poder visualizarlo bien. El primer término es n, el segundo es n más m más 6, el tercero será p más m más 8, ¿sí? Y el siguiente, el último, será p más 12, ¿de acuerdo? Ahora, este va a ser como una pequeña, tal vez, una pequeña ventaja, ¿no? Si estás viendo el video antes de tu examen, va a ser como una pequeña ventaja el que sepas esto. Porque no nos vamos a agotar poniéndole más m más 6, como ya hemos visto tal vez en otros problemas. O sea, sabemos que aumenta en m más 6, así que esa va a ser la razón, ¿no es cierto? Más m más 6, ¿de acuerdo? Y acá también, más m más 6.
y ahí vamos a formar un montón de ecuaciones. Se formarían, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a hacer así, sino como les dije, como el problema anterior. ¿De acuerdo? Y aunque no resulte nada, ¿no es cierto? Como práctica nos va a servir. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Vamos a decir el doble de quién. Vamos a decir de este número, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene costados. Estos son sus costados o sus laterales, ¿de acuerdo? El doble de ese término va a ser igual a la suma de los términos que están a su costado. Ojo, solamente de los que están a su costado. Para este término, sus costados son este y este. ¿Por qué no puedo aplicar la fórmula para él? Porque él no tiene costados, ¿no es cierto? Solamente tiene su costado que está aquí, pero no tiene los dos costados. En cambio, podemos aplicar la fórmula para él y para él, ¿de acuerdo? Eso va a ser la idea. Primero aplicamos para él, que ya lo hemos escrito. Entonces, operamos. No va a salir 2n más 2m más 12. ¿De acuerdo? Es igual a n más p más m más 8. Volviendo a operar, ¿cuánto nos va a salir? Que nos va a salir n más m más 4 va a ser igual a p. ¿De acuerdo? Ahora, tal vez esta expresión no nos sirva de nada, porque nos están, o tal vez sí nos sirva, porque nos está preguntando m menos n más p. ¿De acuerdo? No nos desanimemos, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Hagamos para el que está aquí, ¿sí? Si esta vez el que he encerrado ahorita es el centro, sus costados son él y él, ¿de acuerdo? Así que utilizamos otra vez. Dos veces ese término va a ser igual a la suma de los que están a sus costados. N más M más 6 más P más 12, ¿de acuerdo? Acá operamos. 2P más 2M más 16 es igual a N más M más P más 18, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros pasamos todo esto para acá, o sea, todo lo que está en el segundo término lo pasamos para el primer término, fíjense bien cómo es que va a quedar, ¿de acuerdo? Exceptuando el 16 pasa a restar, ¿de acuerdo? Fíjense bien, será 2p más 2m menos n menos m menos p, ¿de acuerdo? El 16 pasa a restar 2, ¿no es cierto? Fíjense bien, 2p menos p, ¿qué cosa es? P positivo, ¿no es cierto? 2m menos m, m. Menos n es igual a 2. Reordenando, ¿no? Podemos reordenarlo. Podemos poner primero el m, después el menos n y después el p. Y eso nos sale 2. Y eso es lo que nos está preguntando. M menos n más p. En este caso lo hemos obtenido directamente a través de lo que habíamos visto. ¿De acuerdo? No tendríamos que operar nada aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿para qué esto? Está aquí. Bueno, tratando de resolverlo, por allí no se llegó a nada, así que no hay problema, ¿no? O sea, obviamente no ayuda. ¿Por qué? Porque más vale resolverlo por este camino, que sale inmediatamente. ¿De acuerdo? Y así puede venir el examen, ¿no es cierto? O sea, no agoten, agoten hasta el último recurso que puedan utilizar, ¿no es cierto? No se desanimen si en algún punto encuentran que alguna parte no le parece satisfactorio. Eso más va a querer decir que por el otro camino, o sea, mejor dicho, por el otro lado, resolviendo, va a salir directamente, ¿de acuerdo? Si saben utilizar la teoría y en este caso la forma de resolver este ejercicio. Obviamente sale 2, ¿no es cierto? Y eso viene a ser la respuesta. Marcamos. Muy bien. Bueno, dice que ahí vino en la San Marcos, ¿no? El 2002, así que más o menos se dan una idea. Que no es tan difícil. Bien, como último problema para ese tema de conteo de números 1, nos dan la progresión y nos dice, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? Esa es la pregunta, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que las bases van cambiando, ¿no es cierto? Acá es la base n, acá es la base n más 1, acá es la base n más 2, ¿sí? Y el último término tiene la base 9. Ojo, no quiere decir que, no debemos de suponer que es n, después es n más 1, después es n más 2, y después la base va a ser n más 3, para finalmente llegar a n más 9, o sea, ahí caeríamos en error. Pensaríamos que n tendría que ser, por ejemplo, para que tenga sentido eso, debería de ser por lo menos un 4, ¿no es cierto? Porque para que la primera base sea 4, después sea 5, 6, 7,
8 y finalmente llegar a la base 9, que es lo que nos está mencionando, perdón, aquí era 9, ¿no? Para que resulte 9, pero no es así, tengan cuidado. El que las bases me estén dando aquí que están subiendo, no quiere decir que el siguiente término va a aparecer con n más 3, ¿sí? No está diciendo eso, ¿de acuerdo? Solamente vamos a hacer la descomposición polinómica y vamos a resolverlo. Ya, tengan cuidado con eso. Bien, entonces vamos a hacer la descomposición polinómica, pero vamos a tener algunas consideraciones antes de hacer la descomposición polinómica. ¿Como cuáles? Como 8 es una cifra, ¿no es cierto? Como 8 es una cifra, tiene que ser menor que la base. Tiene que ser menor que n más 2. Así que colocamos así. 8 es menor que n más 2. Por lo tanto, n es mayor que 6. Pero del otro lado también tenemos que n menos 1 es menor que 9. Lo escribimos así. N menos 1 es menor que 9. Por lo tanto, n es menor que 10. Juntamos estos dos, queda así. N es mayor que 6 y al mismo tiempo es menor que 10. Por lo tanto, n tiene como valores posibles hasta ahora 7, 8 y 9. ¿Sí? O sea, no debemos de pensar que es 6, ni es 5, ni es 10. ¿De acuerdo? Puede ser 7, 8 o 9. Dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la demás información. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, tenemos en forma general, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a la descomposición de esto. Descomposición de eso será AN más B, ¿no es cierto? Descomposición de aquí, B por N más 1 más A. Descomposición de aquí, 8 por N más 2 más 8. Descomposición de aquí, 6 por 9 al cuadrado más 2 por 9 más N más 1. Perdón, más N menos 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a escribirlo rápidamente. Escribiendo entonces, haciendo la descomposición polinómica, el primer término es A por N más B. El segundo término será B por N más 1 más A. El siguiente término será 8 por N más 2 más 8 y así se continuando hasta el 6 por 9 al cuadrado más 2 por 9 más N menos 1. ¿De acuerdo? Ese es el último término. ¿Sí? Entonces vamos a operar como ya hemos visto los dos ejercicios pasados. Vamos a decir que el doble del que está aquí es igual a la suma de estos dos. ¿Sí? Fíjense bien. Escribimos de esa forma. 2 veces b por n más 1 más a es igual a la suma de an más b más, operando aquí, será 8n más 16 más 8, ¿no es cierto? Ya está. ¿Sí? Siempre hagamos esto, aunque parezca que no tenga mucho sentido, ¿no? O sea, porque hay AN y hay B, ¿de acuerdo? Esto se va a volver más algebraico de ahora en adelante. Así que continuemos, ¿sí? Fíjense bien, vamos a desglosar ese n más 1, vamos a operarlo. Vamos a colocar bn más b más a, ¿sí? Y operamos aquí también factorizando. Será a más 8, ¿sí? A más 8 multiplicado por n más b más 24, ¿cierto? Este b es este b, 16 más 8, 24. Muy bien. Entonces operamos aquí. Quedaría 2bn más 2 veces a más 2 veces b, ¿sí? Lo hemos ordenado. 2 veces a más 2 veces b. ¿De acuerdo? E será igual a más 8 por n más b más 24. ¿Sí? Ahora, por álgebra, ¿no es cierto? Es una identidad en este caso. Está multiplicando aquí por n y tenemos este coeficiente 2b. Aquí tenemos n multiplicado por a más 8. Entonces quiere decir que 2b es igual que a más 8. Y lo que queda, obviamente, también es igual a lo que queda, que es b más 24. ¿Sí? Entonces escribimos esa parte. Y ya no escribimos el n, solamente eso. ¿De acuerdo? Escribimos la primera ecuación. ¿De acuerdo? La primera ecuación que se llame alfa y la segunda ecuación que se llame beta. ¿De acuerdo? Ecuación alfa que nos dirá 2b es igual a más 8.
Y la ecuación beta nos va a decir que 2 veces A más 2 veces B es igual a B más 24. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con... vamos a desarrollar B, perdón, el beta, ¿está bien? 2A más B es 24. ¿Sí? Ahora, vamos a desarrollar también el alfa, ¿no es cierto? Alfa, ¿cuánto vendría a ser si pasamos a restar? Sería 2b menos a, ¿no es cierto? Vamos a escribir otra vez. Alfa será 2b menos a es igual a 8. Y beta es 2a más b es igual a 24. ¿De acuerdo? Ahora, no lo podemos sumar hasta que estén igualados los coeficientes. Así que, ¿quién multiplicamos? Eso ya depende del criterio de cada uno de nosotros. Así que yo voy a multiplicar al alfa por 2. Cosa que obtenemos 2 por 2, 4b, menos 2a es igual a 16. Y del otro lado, 2a más b es igual a 24. ¿Para qué hacemos eso? Ya sabemos, para sumar, y entonces en la suma se van a ir este menos 2a con este más 2a se van. Queda 4b más b, 5b. 5b es igual a 16 más 24, 40. b vale 8. Si b vale 8, entonces podemos reemplazar en cualquier lugar. Por ejemplo, reemplazamos aquí, nos damos cuenta el 8 va a pasar a restar 16, el 2 pasa a dividir 8. A también vale 8, ¿de acuerdo? Eso es nuestra doble solución hasta el momento. Hasta el momento, ¿sí? Y como n, a ver, vamos a ver en qué nos ayuda esto. El valor de n, ¿dónde se quedó el valor de n? El valor de n, ¿quién vendría a ser? Ah, ya, estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos aquí. Como a tiene que ser menor que n y b también tiene que ser menor que n, y como a vale 8, entonces se convierte en 8 y el otro también se convierte en 8. Entonces quiere decir que no puede ser ni 7, no puede ser 8, queda como n el valor de 9, ¿de acuerdo? N vale 9. Muy bien, si n vale 9, entonces ya podemos utilizar la fórmula, ¿no es cierto? Pero primero vamos a reescribir todo, ¿de acuerdo? El primer término, ¿quién es? A por n más b, ¿de acuerdo? A, que es 8, por n, que es 9, hasta ahí va 72, ¿no es cierto? 72 más 8 sería el primer término, 80. Solamente vamos a reescribir. El segundo término es b por n más 1 más a, ¿de acuerdo? B es 8, n más 1 es 10, hasta ahí va 80. 80 más 8, eso es, ¿cuánto sale? 88. Damos cuenta que la razón es 8, ¿no es cierto? El siguiente número, obviamente no va a salir 96, ¿no? Pero vamos a corroborarlo. 8 por 11, 88. 88 más 8, 96, ¿sí? Y el último número es 6 por... ¿cuánto era? 6 por 9 al cuadrado, que era 400... ¿cuánto sale? Vamos a desarrollar esta parte, ¿sí? Desarrollamos 6 por 9 al cuadrado, 6 por 81, 486, ¿no es cierto? Más 18. ¿Cuánto sale hasta ahí? 486 más 18 sería 504 menos 1, porque aquí hay un menos 1, sería 503. 503 más n. Nuestro último sería 503 más n. Pero n vale 9, ¿no es cierto? 503 más 9, 512. ¿Sí? Ya está. Necesitamos eso para hallar cantidad de términos. Cantidad de términos, vamos a ponerle cantidad de términos, a ver si recordamos. Cantidad de términos, aquí viene a ser igual, ¿se acuerdan? Es el último más el primero, obviamente ese es el último, ese es el primero, entre la razón, entre cuánto está aumentando, está aumentando de 8 en 8, ¿no es cierto? Entre 8, pero le tenemos que sumar 1, ¿de acuerdo? Sumamos, ¿cuánto vendría a ser entonces? Ajá, perdón, disculpen, aquí estoy cometiendo un error, no es más, ¿no es cierto? Es menos, ¿sí? 512 menos 80, ¿cuánto vendría a ser?
vendría a ser 432. 432 entre 8, 44. 44 más 1, eso viene a ser igual a 45. Que aunque no hay alternativa, no deja de ser la respuesta. Es la respuesta, ¿sí? Acuérdense bien de la fórmula de cantidad de términos, ¿sí? Es de esa manera, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí hemos llegado entonces a lo que es este repaso de conteo de números uno, ¿sí? Bueno, espero que lo puedan ver, ¿sí? Nos vemos hasta el siguiente video.